Buenas noches a todos los presentes. El día de hoy tenemos el agrado de presentar al magíster Alexis Gilio, quien dará la última sesión de, de las sesiones que hemos tenido estas 2 semanas de parte del EXCOR. Desde este momento queremos ya agradecerle a él y a todos los presentes que se encuentran en esta reunión. Muchas gracias por su disponibilidad de tiempo. El magíster Alexis Gilio es máster en Derecho Penal y Procesal Penal por la Universidad Carlos III de Madrid. Hizo una instancia de investigación en el Departamento de Derecho Procesal Penal y Derecho Penal en la Universidad Complutense de Madrid. Es docente de la Universidad Privada del Norte, la Universidad Científica del Sur y el Instituto CICE, y es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Magister Exigilio, si quiere unas palabras antes del inicio. Sí, sí, muy buenas noches. Estimado Max, nuevamente muchísimas gracias por la presentación, por la invitación, así mismo también a todo el magnífico equipo del EXCOR y a todos los estudiantes o abogados que nos acompañen el día de hoy. Bien, como precisó el coordinador Max, en esta noche, ¿no? Es la última sesión del curso especializado en teoría de delito, ¿no? De alguna forma, de mencionarlo ya, podemos decir es el último escalón que nos toca a desarrollar. Bien, a ver, a lo largo de las sesiones, ¿no? Digamos, se ha ido analizando cada tópico, ¿no? Y una conclusión que ya hoy podemos ya terminar, una idea, ¿no? De decir que el delito es la conducta típica antijurídica y culpable, o la acción típica antijurídica y culpable, ¿no? Véase el punto de vista. Ahora, cuando estamos en este terreno, la clase pasada hemos dicho, ¿no? En antijuricidad, de que para hallar ello es un sistema de filtros. Imaginemos, ¿no es cierto? Un edificio que para ir al tercer piso, primero tenemos que pasar por el segundo piso, ¿no? Es decir, si es que alguien en el segundo piso nos detiene, ya no podemos seguir avanzando. Y es la misma idea de teoría del delito, ¿no? Para llegar a decir que alguien se portó mal penalmente hablando, tenemos que decir que cumplió con cada uno de los casilleros en ese sentido. Bien, y lo que nos corresponde ver el día de hoy es culpabilidad, el último episodio. ¿No? Aquí obviamente lo que hemos hablado, teoría del delito, lo fundamental es lo que nos ayuda a decir si alguien se portó bien o mal penalmente hablando, y lo recordando nada más lo de la clase anterior, es que para hablar de la antijuricidad, uno decía, ¿no? Previamente el tema ha tenido que ser típico, es decir, que se haya violado una ley penal, ¿no? Por ejemplo, el Código Penal, ya. Pero hemos dicho, ¿no? De que ello no significa que haber vulnerado un tipo penal no significa que ya uno es delincuente, ¿no? Sino que hay que buscar, ¿tendrá justificación lo que ha hecho? ¿O tendrá alguna exculpación? Entonces, a ver, para pasar de tipicidad a culpabilidad hay un puente todavía, hay un dique, ¿no? Que es la antijuricidad, lo que hemos trabajado. Y solamente recordando lo que ya hemos visto, si es que encontrábamos alguno de estas justificaciones, ya no es delito ya. Ojo. Y obviamente si es que hubiéramos encontrado una de estas, ya no tendríamos que analizar el tema del día de hoy, ¿no? Tal vez por un tema académico, pero en un caso real ya no habría, digamos, más que ahondar, ¿no? En ese sentido. Ahora, pero vamos a suponer, ¿no? De que no hemos encontrado ninguna de ellas. Y si no hemos encontrado ninguna de estas causas de justificación, como la legítima defensa, estadounidense justificante, obrar por disposición de la ley o el consentimiento, si no hemos encontrado ninguna de ellas, ya tenemos que analizar y ver la última baldosa, si es que hay o no hay delito mediante el criterio de culpabilidad. Y también recordando, ¿no? Por antijuricidad, de que si la tipicidad es ir contra un tipo penal, en la antijuricidad uno tiene que irse contra el ordenamiento jurídico, contra la Constitución, por ejemplo. Bien, entonces la idea es que no hemos encontrado ninguna justificación para lo que ha hecho nuestro patrocinado o X personas. Entonces, si no hemos encontrado ninguna forma de justificar, tenemos que ya ir a otro terreno. Y es la culpabilidad en este caso, la culpabilidad específicamente. Ahora, cuando estamos en este campo de culpabilidad, ya obviamente es la última forma de ver si alguien obró
o no bien, ¿no? Penalmente hablando. Sobre esta figura, como podemos apreciar en pantalla, grandes tratadistas del derecho penal, ¿no? Ya han, digamos, han indicado qué viene a ser ello, ¿no? Entonces, acá el profesor Persigue Cabero, Bramón Arias, el profesor Hurtado Pozo, ¿no? Gran maestro en Argentina, ¿no? Raúl Eugenio Zaffaroni, que ha hablado sobre ello. Algunas ideas clave en este punto viene a ser, ¿no? Que para hablar sobre culpabilidad, previamente tiene que ser la antijuricidad. Y la lógica aquí, donde alguien puede ser señalado como culpable, si es que, mucho ojito, no encontramos una causa de exclusión de la culpabilidad. Volvamos a la lógica. Si es que nosotros en un caso, véase, ¿no? En la universidad o en un caso ya real ejerciendo, o en una consultoría, ¿no? Que nos haga un cliente, nos dicen, nos presenta un caso, ya, uy, me dicen, no encontré atipicidad, no encontré antijuricidad, o no encontré una justificación. Todavía nos queda un salvavidas, ¿no? Que es la ausencia de exclusión de la culpabilidad. Es decir, si es que encontramos uno de ellos, mínimamente uno de ellos, ya la persona no tiene responsabilidad penal. A pesar de que la conducta sea típica, la conducta sea antijurídica, pero si es que en esta última baldosa encontramos al menos una causa para excluir de culpabilidad, el caso ya no tiene nada más que hacer. Es más, ¿no? Habrá sido, ¿no? Un ejercicio de analizar tipicidad de curiosidad, pero ya en el último momento, analizando la culpabilidad, hemos logrado encontrar una causa de exclusión de responsabilidad y ya no sería delito. Esa es la lógica que se sigue. Entonces, vamos a ver a detalle cada uno de estos elementos. Obviamente, ¿no? Cuando vamos al código podemos encontrar, ¿no? Diversos momentos, pero hay que también tener en cuenta algo, ¿no? El código o cualquier otra ley tiene que ser preciso, ¿no? Pero obviamente una ley no siempre nos brinda todos los aspectos, ¿no? Para ello está la jurisprudencia y la doctrina. ¿Bien? A ver, vayamos a un punto. A ver, vamos a suponer que no hemos encontrado una forma de excluir. ¿Cuáles serían entonces los elementos fundamentales para decir que alguien es responsable penalmente? Uno de ellos es la imputabilidad, es decir, que haya un vector que alguien sí tiene esa responsabilidad. Otro punto dice, cuando también es penalmente responsable, ¿no? El agente debe conocer que el acto es contrario al derecho. Bueno, también, ¿no? Es un punto importante. Es decir, cuando uno sabe que está obrando mal, ¿no? Ese punto. Y tiene que existir la exigibilidad de otra conducta. ¿Qué quiere decir ello? Frente a un momento, si es que hay más alternativas posibles, factibles, tenemos que elegir, ¿no? La que no daña a las anteriores. Pero si habiendo más alternativas, seguimos o nos vamos por la que daña penalmente, entonces hay responsabilidad, ¿no? En ese punto. Bien, entonces el eje que vamos a desarrollar uno por uno. Entonces, hemos dicho, ¿no? Si al menos encontramos una de ellas, a pesar de que sea típico, antijurídico, ya no habría responsabilidad penal. Ello no significa, ojo, que no podamos verlo por otros medios, ¿no? Civiles, ¿no? Ese es otro cantar, ¿cierto? Pero recordando, ¿no? Que el derecho penal es la última ratio, el derecho penal es lo último, que así sea hermosa la especialidad, pero es lo último que tenemos que analizar, tenemos que ver ese punto, ¿no? Bien, a ver, primera causa de exclusión de culpabilidad. A ver, los siguientes escenarios en este caso, ¿no? Siguientes escenarios. A ver, causas de inimputabilidad. A ver, porque hemos dicho, ¿no? Para que alguien sea responsable penalmente, tiene que haber imputabilidad. Lo contrario, ¿cuál sería? Una inimputabilidad, ¿no? Lo contrario, sin una posibilidad de imputarle a alguien. ¿Cuándo estaríamos en una causa de inimputabilidad? Son los supuestos, como dice aquí en pantalla, en lo que la gente no tiene conciencia, dice. No tiene conciencia. Hemos dicho, ¿no? De que la acción, el comportamiento, ¿no? Si nos van a juzgar de algo, es porque lo hemos hecho de manera consciente, voluntaria,
que sabemos lo que estamos haciendo, ¿no? En ese punto. Ahora, ¿cuándo no habría responsabilidad penal? Una anomalía psíquica. A ver, alguien que padece de esquizofrenia, personalidad múltiple, ¿podríamos imputarle? Obviamente. A ver, ¿qué pasa en la realidad? No, a ver, un tipo lanza una roca contra otra persona. Profesor, eh, al bien jurídico de la vida. Ya. Ahora, ¿pero qué sucede si es que un psiquiatra o una junta médica diagnostica que padece esquizofrenia? Es decir, ¿no? Una alteración mental que transgrede o va de la realidad. Por ejemplo, ¿no? Lo está viendo como fuera un dragón, como fuera, digamos, un monstruo, etcétera. Porque alterado mentalmente, ¿no? No está, digamos, como si en sus cabales. La famosa anomalía psíquica. Obviamente no habría responsabilidad penal, pero hemos dicho, no por el hecho de que no haya responsabilidad penal, no significa que no se deba hacer nada. En esos casos, ¿qué sucede? ¿No? Se le interna en un centro de salud mental, que ojo, no es una cárcel, es un centro médico, es un centro hospitalario donde no están, digamos, abogados, regentes, ¿no? Sino especialistas, médicos, psiquiatras, psicólogos en general, para tratar a la persona. ¿Y ello por qué? A ver, porque ¿qué pasaría si esa persona que lanzó una roca contra otra y le hizo daño estaría en su casa? Podría poner en peligro a las personas cerca de él, ¿no? Por ende, se le interna, pero no penalmente, ¿ah? Sino por salud mental. Ahí obviamente no habría responsabilidad penal en ese punto, ¿no? Esquizofrenia, personalidad múltiple, paranoia, etc. Bien, otro eje también es la grave alteración de la conciencia. A ver, mientras que la anomalía psíquica ya es una enfermedad crónica, perenne, ¿no es cierto? Ahora, pero también hay situaciones donde desvariamos mentalmente, perdemos la, digamos, la capacidad de raciocinio, pero es temporal. Por ejemplo, a ver, un caso, un joven está padeciendo de fiebre alta. Y como bien sabemos, ¿no? Por algunos reportes o algunas explicaciones de los médicos, cuando estamos en este caso, la persona empieza a delirar. Imaginemos que en ese momento, delirando, perdiendo en ese momento la razón, empieza a botar cosas y a golpear personas. Porque está, digamos, en un estado crítico, temporal. Se le pasa esa, digamos, esa fiebre alta y vuelve a la realidad. Y le han dicho, mira, tú has roto cosas, tú digamos, has golpeado. Sí, pero no lo ha hecho porque ha tenido conciencia, sino ha estado en una alteración temporal por una fiebre alta. Grave alteración de la conciencia. Bien, otro eje también, menores de edad en ese punto, ¿no? Donde también se analiza. Ahora, sobre ello, en otros países hay otra forma, ¿no? De analizar eso, ¿no? Pero estrictamente en nuestro país, ¿no? Si menor de edad, no habría esa responsabilidad. ¿Bien? Grave alteración de la percepción, ¿no? Obviamente también un caso, o también en temas de oligofrenia, ¿no? Por ejemplo, a ver, cuando alguien, o en casos, ¿no? Alguien, digamos, puede tener, por ejemplo, 40 años. Diría, profesor, pero ya es un mayor de edad, ya. Pero ¿qué sucede si es que se determina científicamente de que su raciocinio tiene como alguien de 10 y de 11 años? Es un punto también, ¿no? Analizar, ¿no? A ver, puede tener 40 años, pero su estado mental, su capacidad de raciocinio es de alguien de 9, 10 años, ¿no? También hay que analizar ese punto. Entonces, ahí también no habría responsabilidad y estaríamos en una causa de inimputabilidad. Si encontramos uno de estos caracteres, no habría responsabilidad penal, ¿no es cierto? A pesar de haber visto tipicidad de juridicidad. Bien, en este punto. Primer eje. Segundo eje, el famoso, ¿no? Error de prohibición. Error de prohibición. A ver, vamos a plantearnos en la siguiente idea, ¿no es cierto? A ver, nosotros sabemos de que en el mundo hay diversas culturas, diversas creencias y asimismo, ¿no? Diversos contextos políticos y sociales. A ver, por ejemplo, cuando uno googlea y pone, ¿no? Algunos países de Medio Oriente, a ver, pone Siria, Irak.
Libia, las imágenes que salen son personas armadas, ¿no? O pone videos, ¿no? De esos países y salen personas disparándose en la calle. Ahora, ¿ello por qué? Ya que lamentablemente en esos países, ¿no es cierto? Se está viviendo un conflicto, ¿no? Armado interno. Ahora, digo lamentablemente porque producto, ¿no? De contextos sociales y políticos. Cosa que, a ver, alguien que nace ahí, desde que empieza a tener uso de razón, ya ve a personas por los mercados, por las plazas, con fusiles en el hombro. Y es de lo más normal para ellos, ¿no es cierto? Ahora, es una realidad innegable. Es más, ¿no? Va un periodista a esos países, o no, uno va, por ejemplo, puede ir de turismo, ¿no? Bueno, a pasar por ahí, empieza a grabar y va a ver que es muy normal andar con esos fusiles en la calle. Entonces, ¿qué sucede ahí? Donde uno ya, desde que es niño, va creciendo, ya interpreta de que es de lo más normal esas cosas. Es parte, ¿no? Ya del día a día. Ahora, plantéense la siguiente idea. Un padre de familia, ¿no? Producto, ¿no? De la crisis que hay del conflicto, indica lo siguiente. Mira, yo no quiero que mi familia siga aquí, porque hay explosiones, disparos a cada rato, etcétera. No hay una seguridad. Entonces, ¿qué hace el padre de familia? Sale con su familia a otro país. Imaginen que viene al Perú, ya. Viene a las 5 de la tarde del día viernes, supongamos. Llega, ¿no? Y obviamente, ¿no? Ya ve otro ambiente. Pero él agarra un fusil y se va por las plazas de Lima. Ahora, para él es de lo más normal, porque lamentablemente, ¿no? Ha crecido en ese contexto. Ahora, si está con el fusil en el hombro, empieza a caminar, obviamente la policía lo va a detener, ¿no? Las personas van a pedir auxilio, decir, ¿qué está pasando acá, no? Ahora, ahí, por ejemplo, habría que preguntarse lo siguiente. Le van a decir, no, señor, su licencia de... Primero, ¿no? Primero lo van a detener por estar portando un arma de guerra, ¿no? Después, a ver, van a investigarlo ya, ¿de dónde ha sacado eso, su licencia, etcétera, etcétera? Ahora, él va a decir lo siguiente, señores, yo he llegado acá por primera vez, les pido una disculpa. En mi país esto es de lo más normal. Yo creía que acá era de lo más normal. Ahora, en esos casos, él sabe el contexto físico, todo ello, pero ¿qué es lo que pasa aquí? Él desconoce, ¿no es cierto?, ciertos elementos de nuestro país, porque recién ha llegado. Entonces, ahí estamos hablando del famoso error de prohibición. Él llegó y pasó ello. Ahora, llegó por primera vez, a ver, pero vamos a poner en otro contexto, ¿no? Vamos a suponer que él ya viene a nuestro país 5, 10, 15 veces. Ahora, en esos casos, uno ya, digamos, bueno, puede entender la primera vez, ¿no? Puede entender la primera vez de que, bueno, llegaste y no sabías cómo era nuestra forma, ¿no? De vivir, ¿no? En ese sentido. Ahora, ahí, por ejemplo, ya es otro cantar, ¿no? Por eso el error de proyección se divide en dos modelos, el vencible y el invencible, ¿no? El invencible es que elimina la culpabilidad, porque llegó por primera vez, profesor, ya bueno, no habría responsabilidad, ¿no? Pero el vencible habría que analizar si es que ha podido salir de ese error, ¿cierto? En ese contexto. Entonces, a ver, resumiendo la idea del error de prohibición, el autor del injusto cree, ¿no es cierto? Considera actuar con arreglo al derecho, ya sea, ¿no? Por desconocer la norma de prohibición o conociéndola, considera equivocadamente que no puede aplicarse a su conducta, ¿no? Porque existe una causa de justificación. Es decir, en error de prohibición, el autor sabe lo que hace, pero cree que no está prohibido o que está permitido en esos casos. Bien, sobre esta figura, y ustedes en el curso también habrán llevado, ¿no? En tipicidad, el famoso error de tipo, que no hay que confundirlo, ¿ah? Una cosa es error de prohibición y otra cosa es error de tipo. Cuando hablamos de error de tipo, aquí se diferencia del error de prohibición porque el error de tipo, el autor durante la comisión del hecho
no conoce un elemento objetivo que pertenece al tipo penal. Es decir, en el error de tipo, el autor no sabe lo que hace. Cosa que en error de prohibición, el autor sabe lo que hace, pero cree que no está prohibido o que está permitido. Entonces, cuando estamos en error de tipo, el autor no sabe lo que hace, ya que durante la comisión del hecho no conoce un elemento objetivo que pertenece al tipo penal. El clásico ejemplo, ¿no?, que se ve en los libros, ¿no?, es el tema, ¿no?, de que un cazador cree disparar contra un animalito, pero termina provocando la muerte de otro cazador o de un guardabosques, ¿no? Sobre el error de tipo también, ¿no?, para diferenciarlo, seguir diferenciándolo, ¿no? En el error de tipo hay dos modelos, ¿no?, el invencible y el vencible. Cuando hablamos de error de tipo invencible, se excluye el dolo y la culpa de la conducta, ¿no? Vemos la acción atípica. Mientras que en el error de tipo vencible, se excluye el dolo, pero se sanciona la conducta como culposa, siempre y cuando esté prevista como tal en la ley, ¿cierto? En este sentido. La diferencia es de punto. Ahora, pero, recapitulando la idea, cuando hablamos de error de prohibición, recapitulando y para diferenciarlo de error de tipo del error de prohibición, el autor sabe lo que está haciendo, pero cree que no está prohibido o que está permitido en ese eje y en ese contexto. Bien, entonces, es decir, si encontramos también error de prohibición, nos salvamos, ¿no? Nos salvamos. Entonces, también estaríamos aquí. Bien, en ese punto. Tercer elemento, estado de necesidad exculpante. Esto no es exculpante. A ver, otra herramienta, ¿no? Que no, donde podríamos descartar la responsabilidad penal. A ver, cuando estamos en este elemento, ¿no?, de análisis, se tiene que analizar ahí a bienes jurídicos equivalentes o de igual valor. A ver, en la clase pasada, cuando analizábamos antijuricidad, decíamos, ¿no? Un ejemplo, a ver, el ejemplo de antijuricidad, para diferenciarlo, ¿no? A ver, decíamos, estado de necesidad justificante, decíamos, bueno, se puede sacrificar un bien jurídico de menor valor para salvaguardar uno de mayor valor. Por ejemplo, a ver, un empresario estaba caminando por las calles de Lima y se percata que unos sicarios le empiezan a disparar. ¿Qué hace el empresario? Se mete, rompe la luna de una casa y se mete a una casa. Ha dañado la luna, se ha metido a la casa, pero lo ha hecho para salvar su vida. Otro ejemplo también, ¿cuál sería, no? Un joven está caminando por una pista y ve que un auto, escucha saliendo de ese auto el llanto de un bebé. Se acerca al auto y ve, ¿no?, que un bebé está transpirando. Hay un calor fortísimo. ¿Qué hace el joven? Rompe la luna y rescata al bebé. Entonces vemos ahí, ¿no? En efecto, se ha dañado la luna del carro, se ha ingresado al auto, pero se ha hecho para salvar la vida del menor. Entonces vemos que un bien jurídico de mayor valor se justifica, ¿no?, obviamente, para eliminar uno de menor valor. Ya, eso es en antijuricidad, pero en culpabilidad hay otro razonamiento en estado de necesidad exculpante. Aquí los bienes jurídicos son equivalentes o de igual valor. Ojo, entran en conflicto. Por ejemplo, como la vida. La vida, por ejemplo, de Sara tiene el mismo valor que la vida de Martín, por ejemplo, ¿no? El mismo nivel, ese sentido. O la libertad de la persona X, la libertad de la persona Y. Ahora, entonces, cuando estamos en ese culpante, nos encontramos en analizar un momento crítico, álgido, donde hay un peligro que se está dando en ese sentido, ¿no? Vayamos a ver con un ejemplo para ir a la teoría. A ver, se está dando un paseo en un yate y producto, ¿no?, de una falla se da una explosión. Ahora, los pasajeros salen volando, ¿no? En ese sentido. El mar está súper frío, súper frío. Y es más, ¿no? Las personas que están flotando en el agua no saben nadar. Ahora, ¿no? Si, o mueren porque se ahogan, o pueden morir por hipotermia, porque el agua está heladísima. Ahora, entonces, hay dos jóvenes en el mar en ese momento. Y en el medio de ellos hay una tabla. Ahora, intentan subir a la tabla, pero la tabla solamente soporta el peso de uno de ellos. Es decir, ¿no? La única forma para que alguien de ellos se salve
es que pueda subir a la tabla. Sube a la tabla y puede escapar de ese frío, ¿no? Que los va, digamos, a fulminar con hipotermia. O también se pueden ahogar si es que siguen en el mar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Hay un peligro, hay una situación crítica, algo que rebasa cualquier punto ya. ¿Y qué creen que pueda pasar en ese caso? Ambos jóvenes empiezan a pelear por la tabla. Pelear a muerte, ¿no? Uno de ellos golpea a otro, lo noquea y se sube a la tabla. Ahora, uno analiza, ¿no? De que están en un contexto de vida y muerte, de vida y muerte, ¿no? Ahora, ¿cómo se puede analizar este caso? Ya, en esos casos podríamos decir, bueno, ¿no? No habría responsabilidad penal, pero no solamente es pelear por una tabla, sino nos piden requisitos para ello. Primer requisito nos dice, exigibilidad de otra conducta. A ver, vamos a suponer que uno de ellos sabe nadar y a pocos metros está otra tabla. O en el medio de ellos hay más tablas. Si hay más tablas, ¿habrá acaso la necesidad de que peleen por una tabla? No, cada uno agarra una tabla y se salva. O si uno de ellos sabe nadar, puede ir, digamos, rápidamente a una tabla que está más lejos. O si es que uno de ellos sabe nadar y se percata que a pocos metros hay una isla y puede salvarse. ¿O qué pasaría, no, si ambos saben nadar y el agua no está fría? O no está, digamos, a un clima súper bajo. Está, digamos, a un tema equilibrado el agua. No está excesivamente frío. Pueden salvarse. Entonces, nos solicitan otra posibilidad, ¿no? Otra característica más de este caso, el círculo de personas privilegiados, ¿no? Es muy cerrado, ¿no? Por ejemplo, este caso, ¿no es cierto? Y la imposibilidad de tolerancia al peligro, ¿no? Una cuestión, obviamente, ¿no? De mucho riesgo en este parámetro de análisis. Bien, entonces, el estado de necesidad es culpante, ¿no? Una figura, digamos, donde la doctrina, ¿no? Hay mucha incidencia, pero hay que ver esos casos, ¿no? Esos puntos. Bien, entonces, recordemos, tiene que ser peligro actual, es decir, no es que, bueno, me pareció que después, no, en el momento, tenemos que ver si es que puede haber otra forma de salvarnos. Por ejemplo, si hubiera más tablas, hubiera una isla, o el mar no estaría tan frío y sabemos nadar y podemos, ¿no?, esperar un momento. Círculo privilegiado, ¿no? Vemos que es una lucha por un elemento y la imposibilidad de tolerancia al peligro. Bien, otra tipología. Ahora, si es que se cumple ello, se cumple lo que está acá, ya obviamente no habría responsabilidad porque sería una causa de exclusión de culpabilidad. Bien, ahora nos queda un último punto, que es el famoso miedo insuperable. Y lo tenemos aquí. Bien, a ver. El tema del factor miedo, ¿no? Es una cuestión natural. Es más, ¿no? Los psicólogos nos indican que el miedo, ¿no?, es una forma de, como un mecanismo, ¿no es cierto?, de evitar ciertos riesgos o peligros, ¿no? A ver, uno ve que tal calle está deshabitada o muy oscura, prefiere no ir por ahí, ¿no? Y más si es la medianoche, por ejemplo, ¿no? Uno ve que tal cuerda está medio rompiéndose, también, ¿no? Uno ve que no sabe nadar, bueno, no ingreso al mar, no tengo miedo a ello, dice, ¿no? Entonces el miedo es un elemento psíquico natural que evita ciertas situaciones. Ahora, hay niveles de miedo también, obviamente, ¿no? Por ejemplo, uno puede tener miedo a la oscuridad, puede tener miedo a las arañas, ¿no? Puede evadirlas, obviamente, ¿no? Pero hay ciertos miedos que son tan fuertes, tan impactantes, que nos hacen perder ciertos elementos en ese momento, ¿no? O hay ciertos miedos que hacen, digamos, que actuemos ya instintivamente, que no tengamos una estrategia o un movimiento adecuado en ese sentido. Bien, entonces cuando se habla de miedo insuperable, y ojo, esa palabrita insuperable es algo que nos haga perder el control, que no podamos dominar ese miedo. Bien, entonces aquí nos dice que es el estado psicológico personalísimo que obedece a estímulos o causas no patológicas, primero, no patológicas, ¿no? En ese sentido. Ya que, por ejemplo, a ver,
¿Cuándo sería una ocasión patológica? ¿Cuándo podría ser una enfermedad, ¿no?, mental? Aquí estamos hablando de miedo insuperable cuando es una persona, por ejemplo, que está en su correcto estado mental, pero sucede un acontecimiento que desborda su psiquis y hace que ese miedo sea tan fuerte que lo desequilibra y hace que actúe instintivamente. Por ello, ¿no?, cuando se planteó esta figura, se revisa, ¿no?, muy bien el recurso de nulidad 2649-2012. Dice que el miedo sea causado por estímulos externos al que lo padece. Clarísimo, ¿no? Estamos, a ver, estamos de lo más tranquilo, de lo más normal, y sucede un acontecimiento en la calle que nos impacta de tal forma, ¿no? En ese sentido. Bien, otro requisito que nos pide aquí, que debe ser insuperable, por supuesto. No es que solamente, a ver, veo por ahí una arañita, ahora podría, estoy tan lejos y puedo evadirlo, ¿no? En ese punto. Es decir, difícil de resistir en la medida, dice, del hombre promedio, nos dice, entendiendo como tal lo que puede esperar de cualquier persona en el caso específico frente a una situación. A ver, cuando nos habla del famoso hombre promedio, ¿no? En ese sentido, es el miedo que sea para, digamos, la sociedad, en ese sentido. Que el miedo, ¿no?, sea un elemento, que ese tipo de miedo sea algo que nos impacte a la sociedad, ¿no? Es decir, que si estamos reunidos, que nos asustemos la mayoría en ese sentido, ¿no es cierto? No solamente una o dos personas. Bien, y también que debe tratarse de un mal igual o mayor, esto es, ¿no?, que no basta que el estímulo que causa el miedo insuperable sea real, sino que a la vez este ofrezca una amenaza de igual o mayor entidad a la que se le ocasiona bajo el estado, ¿no?, del miedo. Ahora, entonces, esta figura también tan empleada, ¿no?, que también pertenece aquí, como una causa de eso, ¿no?, de exculpación. Ahora, plantéense el siguiente escenario, a ver. Ustedes, digamos, están en un 13º piso y se produce un incendio voraz en ese momento. Hay una explosión y se produce un incendio. Ahora, ¿qué puede pasar en ese momento? Ven que a los alrededores, ¿no?, hay llamas, llamas están devorando el edificio. ¿Cómo creen que puede actuar las personas en ese momento? Por supuesto, ¿no?, les impacta. Y obviamente encuentran una escalera y empiezan a bajar despavoridos, a huir, porque hay el miedo de que digamos, las llamas los fulminen en esa cuestión. Entonces va en ese eje, cuando logra superar a una persona, ¿cierto? En ese. Bien, entonces, recapitulando todas las figuras, ¿no?, que hemos analizado, vemos claramente, ¿no?, de que son situaciones que pueden darse, mucho ojito, como parte, ¿no?, de alguna patología, una enfermedad, o también situaciones temporales, o también situaciones de que la persona esté en todos sus cabales, pero exista un estímulo externo que nos impacte como un incendio y que tengamos que actuar, ¿no?, de una manera desprovista en ese sentido. Esas son las famosas causas, ¿no?, de exculpación. Ahora, si es que, repito la idea, encontramos una de ellas, y acá también todo hay un andamiaje importante, ya no podemos hablar de que algo sea delito. Entonces, a ver, recapitulando todo lo mencionado y trabajado en el curso, ¿no es cierto? A ver, este modelo de teoría del delito, y eso es algo, ¿no?, de que digamos en Alemania, por ejemplo, ¿no?, hay una fuerte discrepancia con cuando se quiere aplicar una responsabilidad penal a la empresa, ¿no? Porque el modelo que vemos aquí, que han podido estudiar ustedes, ¿no?, está planteado para el ser humano. Es decir, cuando se creó ello y se fue evolucionando, se fue perfeccionando por los maestros, ¿no?, del mundo del derecho penal, esto está pensado para el ser humano. Es más, dice, claro, ¿no?, dice, la acción humana típica de jurídico y culpable, ya. Jamás dice, ¿no?, la acción de la empresa, no dice eso. Entonces, cuando se analiza ya, es otro capítulo, ¿no?, de responsabilidad penal de la persona jurídica, este modelo no calza, por ejemplo, ¿no? Tal y como lo hemos dicho, no calza. Esto, repito la idea, está hecho para el ser humano.
¿no? En esa cosa. Es un tema también que tener muy, pero muy presente. Bien, entonces aquí, rápidamente, recapitulando las ideas, ¿no? Tipicidad, si una acción logra calzar con un tipo penal, por ejemplo, a ver, un tipo agarra un esposo, agarra un cuchillo y apuñala a su pareja, feminicidio, calce en el tipo penal, ¿no? Ahora, esos ejes, si es que no logra calzar, hablamos de la famosa atipicidad. Y ahí el caso ya no tenemos que hacer nada más, ¿no? Es un caso atípico. Bien, si es que es un hecho típico, hemos dicho en la clase anterior que tenemos que analizar por antijuricidad, ya que en tipicidad solamente estamos en el tipo penal, pero en la antijuricidad tenemos que irnos contra el ordenamiento jurídico. Pero si en ese desarrollo encontramos al menos uno de ellos, ya no sería antijurídico y el tema terminó. Pero si no logramos encontrar uno de ellos, nos queda una última vía, que es la culpabilidad. Y para que alguien, ¿no?, logre ser catalogado, ¿no?, como un delincuente o tenga responsabilidad penal, tiene que cumplir con todas ellas. Ninguna puede saltarse, ¿no es cierto? Y obviamente, si estamos analizando culpabilidad, no habría responsabilidad penal, a pesar de que sea típico ente jurídico, si es que logramos hallar uno de ellos. Bien, en la dinámica de la teoría del delito. Bien, nuevamente, muchísimas gracias por su atención. A mí agradecer a Max Armendáriz por la invitación, al equipo del ExCor por la magnífica organización. Si hubiera alguna pregunta, yo encantado. Y si ha quedado todo claro, muy, pero muy contento porque nos han acompañado en todas estas sesiones. Desde ya, ¿no? Espero que podamos seguir tocando y conversando sobre más temas en derecho penal. Bien, muchas gracias con todos. Muchas gracias, Magister Alexis Gilio. No sé si hay algún tipo de pregunta, puede levantar la mano o usar el chat y yo voy a leer justamente la pregunta para el docente. Ok, creo que no hay ninguna duda, se ha quedado todo claro. Ah, sí, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Se me logra escuchar? Sí, se te lo voy a escuchar. Ok. Bueno, en principio agradecer y felicitar la ponencia del doctor. Ha sido bastante claro. Yo tengo dos preguntas puntuales. En realidad todo me ha quedado claro, pero igual quería saber esta pequeña duda que tengo sobre el error de prohibición y lo que se conoce como el error de comprensión culturalmente condicionado. No sé si son dos figuras distintas o si es que el error culturalmente condicionado es un subtipo, tal vez el error de prohibición. Quisiera en este caso que el doctor pudiera más o menos aclarar este tema porque me parece que el error culturalmente condicionado tiene que ver un tema acerca de la comprensión o el conocimiento que puede tener una persona sobre la ilicitud de lo que está cometiendo en base a sus costumbres, ¿no? Y de otro lado, quería también saber si es que este error culturalmente condicionado solamente es aplicable para aquellas personas del suelo peruano que lo cometan o también se puede cometer, digamos, por tribus, por ejemplo, digamos, en Chile hay tribus de los mapuches, ¿no? Que cometan el delito acá, ¿no? Se les podría aplicar también esta figura. Gracias, hermano. Bien, ¿se me escucha? Sí, Ah, ya, muy amable. Bien, muchísimas gracias por la pregunta. Es una muy buena pregunta. Es más, miren, sobre esa pregunta, si bien está ¿no?, en el código, pero también ha habido mucho debate, ¿no? Tanto así, por ejemplo, que hay acuerdos plenarios sobre ello. Bien, a ver, vamos a tratarlo de esta forma, ¿no? Cuando se habla del error culturalmente condicionado, contemplado en el artículo 15 del Código Penal, ¿no?, de nuestro país, ¿no?, nos habla como una exculpación plena o relativa, nos dice claramente, ¿no? Y obviamente acá que opera en aquellos casos donde la realización de un hecho que la ley califica, ¿no?, como delito, le es imputado a quien, y precisa, dice ahí, ¿no?, por su cultura y valores originarios, no puede comprender tal condición antijurídica. Y en ese sentido, ¿no?, por ende, ¿no?, tampoco tiene esa capacidad de determinar su conducta conforme a tal comprensión. ¿Dónde podemos encontrar esa idea, no? Digamos que se emplea
¿no? El acuerdo plenario 1/2015, en ese punto, específicamente en el fundamento jurídico 16, si es que no me equivoco, ¿no? Sí, 16, ese punto. Bien, ahora, en esos casos de error culturalmente condicionado, aquí el elemento de la culpabilidad está ausente o también puede estar disminuida, ¿no? Entonces, si vamos por ese punto, el sujeto no puede ser sancionado penalmente o le correspondería una atenuación de la pena. Digamos, un elemento ahí que se utiliza. Es más, el profesor, ¿no? Un maestro, digamos, que nos brindó un fuerte legado, el profesor Felipe Villavicencio Terrero, ¿no? Cuando en su obra cumbre, ¿no? Derecho Penal, parte general 2006, ¿no? Él plantea el siguiente punto, dice, ¿no? Aquí el sujeto, ¿no? Tal vez pudo haber conocido la prohibición de la norma, pero dice, no puede internalizarla o interiorizarla, ya que su condicionamiento cultural, nos precisa, no le permite. Por ello, dice el profesor Villavicencio, no se le podrá reprochar el comportamiento delictivo. Doctrina en ese sentido, ¿no? También va en esa línea. Ahora, pero cuando vamos a este punto, ¿no? De este eje, tiene que estar precisado lo que tanto doctrina como jurisprudencia. Ahora, pero ¿qué sucede cuando hay una aplicación indebida del artículo 15, ¿no? Ahora, ello ha generado, ¿no es cierto? Y puede generar la impunidad en muchos casos, por ejemplo, de violación sexual en menores de 14 años, ¿no? Por ende, es fundamental tener muy presente acá el acuerdo plenario 1/2015 que establece claramente lineamientos que los jueces deben sí o sí observar precisamente para contrarrestar elementos tales como la discriminación, la violencia que sufren las niñas y adolescentes y en comunidades, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuáles son los criterios para no caer, digamos, en esa equivocación, ¿no es cierto? Nos dice lo siguiente, la aplicación restrictiva. Es decir, ¿no? Uso de violencia impide la aplicación del artículo 15. Contar también ahí con las famosas pericias antropológicas idóneas y técnicas. Es decir, ¿qué viene a ser una pericia antropológica? ¿No? Donde un especialista, en ese sentido, determina si la edad, ¿no? Digamos, cronológica, ¿no? O que sale en el DNI, si es que tiene o no un elemento con lo que podemos percibir. Por ejemplo, a ver, alguien podría tener, ¿no? 13 años, pero podría verse como de 15, 16 años. Es un tema también que tiene que analizarse en detalle. Bien, otro punto también es la contrastación de la pericia con otros medios probatorios. No solamente la señalación, sino elementos, ¿no? De contexto en ese punto. Pero va a ese eje, ¿no? Tiene que ser muy restrictiva, pericias antropológicas para no caer en ese error y la aplicación, ¿no? De otros medios probatorios y sobre todo, ¿no? Si el uso de la violencia impide la aplicación del artículo 15 en ese eje. Bien, Madín, muchísimas gracias por la excelente pregunta, muy amable. Muchas gracias por la pregunta. No sé si existirá alguna otra pregunta o alguna otra duda. Creo que no. Una vez más, quiero agradecerle a todos por su presencia en estas sesiones académicas sobre derecho penal. Como coordinador, de forma personal, les agradezco. Es un placer ver tanto interés en estos temas en las sesiones académicas que hemos tocado. Agradezco nuevamente al ponente Alexis Gilio por compartir su conocimiento y a todas las personas que han hecho posible este evento. No sé si tengo algunas palabras antes de terminar. Ya, a ver en el chat. Ya, muchas gracias, estimada Ruth Angélica, muy amable. Bien, estimado Max, nuevamente agradecerte por la invitación, por haber pensado en mi persona, al equipo del EXCOR por la magnífica organización, muy cómodo mi persona, también mi colega Luis Armendáriz, también muy feliz con ello, y a todos, ¿no? Por habernos acompañado en estas 4 sesiones. Desde ya, invitarles, ¿no? A seguir explorando en este mundo tan bonito que es el derecho penal y sobre todo recordar que digamos, el derecho penal sirve, ¿no? Para un tema de protección, pero también tenemos que encontrar mecanismos para protegerlo del derecho penal, ¿no? Como decía el profesor Roxy, en ese sentido. Bien, nuevamente, muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. Que tengan un excelente fin de semana. Cuídense mucho.